buenas tardes, Pamela, y te cuento que a las 3 de la tarde se ha convocado junta de portavoces. Señalan algunos parlamentarios para ver cómo se va a llevar el tema de la desclasificación del informe Lavajato, pero para que nos dé más luces sobre el tema, estamos con el congresista Richard Arce. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es lo que se va a ver en junta de portavoces esta tarde? El presidente del Congreso de la República, el señor Salaverry, ha convocado a Junta de Portavoces para que nos pueda informar sobre la estrategia para entregar los informes que ya fue aprobado por el Congreso de la República. Nosotros hemos mostrado nuestra extrañeza porque ya fue aprobado en el Pleno del Congreso. Debemos de tener ya esos documentos y evidentemente que sea público. Lamentablemente hemos sido testigos de una desaveniencia interna que ha mostrado el fujimorismo por el reclamo airado que ha hecho la congresista Bartra como presidenta de la Comisión Lavallato. Pero habría que recordarle a la señora que tiene que llegar temprano si quiere hacer algún tipo de reclamos. Y lo que ha hecho el presidente Salaverry es simplemente seguir acorde a los procedimientos. Se aprobó en el Pleno y nos tienen que entregar la información. Bien, Pamela, el congresista Richard Arce te escucha en esta oportunidad. Le paso por favor el audífono para que pueda responder a la conductora. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Pamela, con gusto. A ver, se está cuestionando, a raíz de la exposición del fiscal José Domingo Pérez, que información reservada de la investigación Lavallato haya estado en anotaciones, documentos a los que tuvo acceso Vicente Silva Checa, y hay quienes incluso reclaman que este informe de plano debería ser descartado. ¿Es usted de esta opinión? Mire, es bastante controversial y comprometedor para la Comisión Lavallato que en un proceso de allanamiento que realizó la Fiscalía haya encontrado información en la computadora del señor Silva Checa, ex agente del Servicio Nacional de Inteligencia. Esto va a tener que explicarlo el día de mañana la congresista Bartra a todo el país para ver por qué este señor tenía información y por qué en el Congreso se teje tantos problemas para que nos puedan facilitar la información. ¿Por qué ese secretismo? Inclusive después de que ya está aprobado en el Pleno del Congreso que se nos entregue la información, ahora nos convocan a Junta de Portavoces. Bastante extraño, vamos a manifestar nuestra incomodidad y sobre todo el respeto a los acuerdos del Pleno del Congreso, que ni el presidente ni ninguna Junta de Portavoces puede estar por encima de un acuerdo del Pleno. Bien, y el sentido de la señora Rosa Bartra y de su reclamo airado era que este informe permaneciera en calidad de reserva hasta que entrara a debate al Pleno. No, lo que ella reclamaba era que los documentos salgan con un sello de agua, con el nombre de cada congresista. Evidentemente para que después no se haga público y tal vez para tener una herramienta para decir qué congresista filtra la información. Pero ella se olvida de algo elemental. Un informe que es remitido a la presidencia tiene que ser ya de conocimiento público. Nuestra labor y nuestra función es de conocimiento público, a no ser que se esté tratando temas de inteligencia nacional o temas estrictamente personales, privados en la investigación, lo cual no corresponde en el tema de Lavallato. Más bien requerimos tener información. Hay dos temas que han causado polémica de lo que se conoce de este informe final, que quedaron fuera, el expresidente Alan García y la señora Keiko Fujimori. ¿Quiénes votaron en ese sentido y quiénes se abstuvieron en ese sentido de dejar por fuera a la señora Fujimori y al expresidente García? Es evidente que esta comisión Lavallato se ha convertido en la comisión Lava Keiko y Lava Alan, porque se les está eximiendo de la responsabilidad que puedan tener de una investigación donde ellos inclusive están siguiendo un proceso judicial. En el caso particular de Keiko Fujimori, el tema del pedido de prisión preventiva está asociado a una investigación de Lavallato por financiamiento ilegal de campañas políticas asociado a un delito de lavado de activos. Entonces, bastante sorprendente que no se haya considerado. Y de la misma manera, Alan García se ha corroborado que hay una coima de 8 millones de dólares para los funcionarios, y evidentemente ahí debe deslindar su responsabilidad Alan García con el tema del tren eléctrico. Entonces esto va a ser seriamente cuestionado el día de mañana, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal y no tiene que tener ninguna protección, así sean de derecha o de izquierda, así sea el presidente, así sea una autoridad importante, tiene que someterse a la investigación. Lavallato tienen que entrar a pleno, pero también se le tiene que dar trámite en el Congreso a 3 denuncias constitucionales en contra del fiscal de la Nación, que todavía no se aceptan. ¿Cómo van las gestiones para que eso ocurra?
Lo que se ha hecho a nivel de las fuerzas políticas, si me permites, tenemos acá la copia del cargo que se ha presentado al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, exigiéndole que de una vez agende el tema, sobre todo del señor fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por los serios cuestionamientos, inclusive que el día de hoy ya tenemos un audio que lo involucra directamente con el presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Me refiero al vocal Inostroza Pariachi, que está fugado del país. Frente a esta circunstancia, la obligación de la subcomisión es convocar de una vez para abordar el caso y se delegue a un congresista para que haga el informe correspondiente, en vista que ya se ha estado blindándose en un principio a los consejeros, en un principio al propio Chávarri, inclusive a Inostroza Pariachi. Esto no puede seguir porque el Congreso está perdiendo legitimidad, está siendo descalificado por la población por este manejo direccionado que también se ha comprobado con los chats. Esto es grave para el país y hay que denunciarlo. Ayer conversaba con el congresista Juan Cheput precisamente respecto a la acusación de pertenecer a una organización criminal al que originalmente se opuso Fuerza Popular respecto a Inostroza Pariachi, pero tengo la sensación de que va con trampa esto que se aprobó en el Pleno porque solamente se acusó a César Inostroza Pariachi, más no al resto de magistrados del Tribunal, del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿de qué organización hablamos si solamente tiene un miembro? Juan Cheput me dijo que esto se podía subsanar. ¿Me puede explicar, si usted comparte esta visión, que se puede subsanar, que se puede presentar otro informe, otra investigación que incluya elementos que permitan acusar al resto de pertenecer a esta organización? Subsanar no, lo que tiene que seguir el trámite son las denuncias que están pendientes respecto al señor Chávarri y respecto a los consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura y el propio Inostroza Pariachi. El fujimorismo ha estado direccionando estas investigaciones y hemos llegado al extremo, como usted lo acaba de expresar, de blindar también a los consejeros, sobre todo a Guido Águila, alguien que está muy relacionado con el congresista Becerril, que está muy relacionado con este señor Camayo, con Inostroza Pariachi. Los audios lo confirman y causa una profunda indignación en la población que hasta la fecha no hayamos podido hacer el juicio que nos permita desarrollar después la investigación en la Fiscalía. Es importante que en este juicio político, como te mencionaba, que el Congreso dé la puerta abierta para que la Fiscalía actúe. Caso contrario, estaríamos bloqueando nuestro sistema de justicia. ¿Y hay acusaciones en ese sentido? O sea, ¿hay informes respecto al resto de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en el sentido de que sean también incluidos como parte de esta organización criminal? O sea, pendientes de debate. Y no solamente. ¿Cuál es? Sí, están pendientes las denuncias. Tengo entendido que hay denuncia presentada por la congresista Montenegro, por el congresista Gino Costa, y evidentemente también lo más contundente, la denuncia del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En ese marco es cuestión de revisar estos documentos y es la subcomisión la que tiene que continuar con la investigación. O sea, lo que tiene que hacer es darle trámite a esos informes. Simplemente convocar a la subcomisión y no estar bloqueando la subcomisión como el día de ayer, cuando por falta de quórum se levantó la sesión, entendiendo inclusive que la próxima semana para el lunes ya está programado el tema de Lavallato. Entonces están buscando pretextos para generar medidas dilatorias que al final han favorecido en el caso de Inostroza Pariachi para que pueda fugarse del país. Eso también hay que ser explícitos. Y recuerda bien que en el trámite documentario también se demoraron 12 días en remitir un acuerdo del Pleno del Congreso de levantamiento de inmunidad y que ha permitido que Inostroza Pariachi se fugue del país y ahora todo lo que significa la extradición. En esta coyuntura, en este ambiente enrarecido, Fuerza Popular está reclamando ahora sí a un diálogo abierto, sincero, sin poner condiciones directamente al presidente de la República. ¿Cree que corresponde en estas circunstancias que el presidente de la República acepte este pedido de diálogo? Creo que la respuesta le ha dado el propio presidente el día de hoy a medios de prensa internacional, cuando ha mencionado que después de 7 meses que él solicitó, recién tiene una respuesta de parte del fujimorismo. Lo otro es que no es coherente con los hechos que están sucediendo acá en el Congreso de la República. Para nosotros, el objetivo, si ellos quieren un diálogo, medidas concretas. Deberían dejar la mesa directiva del Congreso de la República, porque ellos han utilizado el Congreso como un instrumento para poder canalizar sus intereses particulares, en beneficio inclusive de la propia señora Keiko Fujimori. En ese marco ellos están deslegitimados para seguir presidiendo la mesa directiva. Ese podría ser un buen gesto para iniciar el diálogo.
Qué fácil ahora en una circunstancia judicial tan difícil en la que se encuentran pedir diálogo después de que han utilizado el Congreso, y lo dicen los chats, de una manera direccionada para favorecer intereses particulares. Esa debería ser la condición entonces para poder sentarse a dialogar. Que Fuerza Popular deje la mesa directiva. Ese podría ser un buen gesto. Y además hay algo muy importante, Pamela, que si el Congreso de la República, las fuerzas de oposición, no asumimos un protagonismo mayor respecto a esta circunstancia que está arrastrando al fujimorismo en una espiral sin salida, este arrastre va a jalar al propio Congreso de la República, porque está altamente cuestionado e inclusive deslegitimado. La gente en la calle pide que se cierre el Congreso como institución. Fíjate a qué grado de descalificación se ha llegado. En ese marco es importante que las fuerzas democráticas del Congreso de la República asumamos una responsabilidad mayor y de alguna manera recuperemos la imagen del Congreso de la República. Congresista, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Si me permites algo más, Pamela, sí, solo claro. Para terminar, también hemos presentado un documento multipartidario que es una moción de orden del día para que se pida la renuncia del señor José Klimper Ackerman como miembro del directorio del BCR, en vista también del involucramiento que tiene el señor en estas denuncias que está desarrollando la Fiscalía. Ha perdido la legitimidad para seguir ejerciendo esa función. Esperemos que el Congreso pueda agendar el tema. Lo que estamos pidiendo es que se forme una comisión multipartidaria de un solo representante por bancada para evaluar y pedir su retiro, como se dio en el caso del excontralor general de la República, Alarcón, bajo esa misma modalidad, porque estaría en serios conflictos de interés sobre el ejercicio de la función. ¿Y esta moción, congresista, necesita contar con un determinado número de firmas o es suficiente con que su bancada lo presente? No lo ha presentado solo mi bancada, lo han suscrito todos los voceros de todas las bancadas, a excepción del partido aprista y el fujimorismo, por evidentes razones, ustedes entenderán. Ok, le agradezco mucho, congresista, por habernos atendido. No, gracias, Pamela, gracias. Un gusto. Giovanna Argandoña, gracias por la información. Fue Giovanna Argandoña quien nos facilitó esta comunicación con el congresista Richard Arce.